Hola, sean todos muy bienvenidos a este nuevo live de Fundación para la Confianza. Estamos en este momento haciéndole la invitación a nuestra convocada del día de hoy, Paulina Sánchez Aliaga. Ya le hemos enviado la invitación, vamos a esperar un par de minutos a que ella pueda sumarse. Ella va a empezar a conectarse con nosotros y vamos a irles dando la más cordial bienvenida. El día de hoy nuestra invitada que aquí se está sumando en este momento. Muy bienvenida, Paulina. Qué gusto verte. Hola, Vero, ¿cómo estás? Sí, también, gusto verte siempre. Siempre verte, un gusto. Igualmente. En verdad que Paulina ha sido una gran amiga y colaboradora de la Fundación. Para presentárselas en este momento, Paulina Sánchez Aliaga es psicóloga, es especialista en trauma, forma parte, es directora del Observatorio de Violencia Obstétrica. Además es profesora de nuestro diplomado de abuso sexual infantil. También forma parte de nuestra red de derivación, así que Paulina es una gran aliada, es una gran compañera, es una gran Mm. psicóloga a la que le agradecemos mucho que esté con nosotros en este momento, Paulina. Muchas gracias. Gracias, Verito, por la presentación. Y muchas No, gracias. gracias a Siempre ti. para mí es un orgullo trabajar con ustedes por todo el trabajo que hacen. Muchas gracias y nosotros nos nutrimos de ti y de tu conocimiento. Y el día de hoy, hablando de todo tu conocimiento y de todo lo que haces, queríamos muy especialmente, Paulina, conversar de este Ujú, tema que tú has investigado y trabajado tanto, que es la resiliencia, ¿no? Y a veces ujú, como que este es un ujú. término que utilizamos bastante y además en el contexto social que estamos viviendo, estamos mencionando bastante la resiliencia. ¿Tú nos podrías contar un poco más, definirnos un poco mejor para ubicarnos todos en el mismo espectro? Ujú. ¿Qué es resiliencia, Paulina? Cuéntanos qué es la resiliencia. Sí, y qué importante lo que mencionas, Vero, respecto a cómo actualmente también se convierte en algo muy relevante y necesario de hablar. Si es que desde la fundación, desde el diplomado y desde también mi trabajo como en violencia sexual y victimización, hablar de resiliencia era significativo desde antes. Hoy también pensando en la experiencia social que estamos viviendo y también cómo eso va a impactar en la evidencia y la victimización. Hoy estamos en una situación de trauma social, a propósito también de todo el impacto de la crisis sociosanitaria, entonces muy significativo hablarlo. Eh, Mira, hay distintas definiciones de resiliencia y a mí me gusta como tomar algunas y relevar algunas cosas de esas definiciones, ¿sí? Yo entiendo la resiliencia como la capacidad que tiene una persona para poder primero hay un elemento que me parece muy importante, para poder proyectarse hacia el futuro, es decir, alguien que ha vivido un evento desestabilizador, que puede ser un evento de desestabilizador como una experiencia traumática, una experiencia estresante, un duelo, una pérdida, y desde la victimización un trauma, o como lo que hoy estamos viviendo también con la crisis sociosanitaria, un evento que te desestabiliza, que de alguna manera los recursos que tú tienes como persona para enfrentar situaciones críticas no te dan, no son suficientes, eh, y eso implica también poder encontrar de qué forma seguir sosteniendo la vida, o sea, el futuro, el más allá, porque el trauma también implica un quiebre también. Paulina, me parece que te estamos perdiendo un poco en el audio. ¿Me escuchas? Me parece que sí, que te perdimos un poco en el audio. A todas las personas que se están uniendo en este momento les recordamos que nuestra invitada del día de hoy es Paulina.
Paulina Sánchez Aliaga es psicóloga, forma parte de nuestra red de derivación y también es experta en trauma. Estamos hablando el día de hoy de la resiliencia y de cómo impacta esto en el abuso. Pauli, prueba sin los audífonos un momento porque me parece si nos ayudan un poco las personas que se están uniendo, si me escuchan a mí, si me pueden comentar por los comentarios, contarme si me escuchan a mí, a ver si el problema es completo de la conexión o de Paulina. Las personas que se están uniendo, si me escuchan a mí. Entiendo que me escuchan a mí. Pauli, no sé si te parece, si vamos a desconectarse, Pauli, y volverte a conectar para que pueda retomarse el audio, por favor. Gracias a todos los que nos están dando la información de que sí me están escuchando. Pauli, desconéctate tú un minuto y vuelve a conectar, por favor. Bueno, contarles mientras terminamos de resolver la situación que se está presentando con el audio, que tenemos como invitada el día de hoy a Paulina Sánchez Aliaga. Paulina forma parte de nuestra red de derivación, es experta en trauma, también es parte de nuestro staff de profesionales que dan clases en el Diplomado de Abuso Sexual Infantil. En este año tenemos nuestra 11ª versión de diplomado de la Fundación y en esta instancia también contamos con Paulina, quien desde su experiencia, desde todo el trabajo que ha trauma, incorpora toda esta visión del acompañamiento terapéutico que tiene que ver con formar un espacio de protección, formar un contexto que permite y que favorezca que las personas puedan mirarse y proyectarse hacia el futuro, que era lo último que nos estaba comentando Paulina. Allí ella ya se va a conectar nuevamente, estamos enviándole la invitación para que podamos, por supuesto, compartir entonces con el conocimiento que ella puede aportar. Ahí la estamos esperando. En todo caso, irles contando que pueden ir haciendo sus preguntas y que pueden hacer sus consultas a través del chat. Vamos a estar muy atentos a todas sus preguntas. Ahí está, Paulina, muchas gracias. Sí, querida, te escuchamos perfecto. Como soy resiliente, Claro, voy y vuelvo y así pruebo. es, así es. Ahí nos estaba contando, Paulina, que a propósito de esta definición de resiliencia, ¿Ya? que tú nos estabas comentando. Me gustó esto que tú decías de vamos a proyectarnos al futuro. Y te quiero llamarlo a como en el diplomado trabajamos el abuso sexual como fenómeno, como trauma complejo, cómo impacta en la vida. Me encantaría que nos pudiéramos hacer esa relación en el abuso sexual efectivamente es complejo. El abuso sexual efectivamente puede generar un trauma complejo, pero ¿cómo impacta entonces ahí la resiliencia? ¿Esta resiliencia será única de la persona o por el contrario pueden haber factores externos que pueden favorecer esa resiliencia? Cuéntame allí de tu experiencia. Sí, sí, mira, justamente Paulina, otra vez se volvió a caer el audio. Paulina, no te escuchamos una vez más. No sé si es que está ocurriendo algo con tu conexión en internet, pero tenemos dificultades para que se mantenga tu audio. Paulina. Sí, una vez más tenemos estas dificultades. Paulina se está uniendo. Fíjense, nosotros cuando trabajamos en abuso sexual dentro del diplomado, entendiendo que es un diplomado orientado a trabajar la temática de una forma sistémica e integral, para nosotros una de las partes más importantes es destacar y relevar que el abuso sexual infantil sí pues, impacta, por supuesto, en la vida de las personas, pero no define la vida de las personas. Y allí por eso es que es tan importante que Paulina nos acompañe en este contexto, puesto que si bien el abuso pudiera generar estos daños, pudiera claramente
generar impacto en nuestra psique, en nuestro contexto, en nuestro corazón, en nuestra alma, también es muy posible generar una reparación. Y esa reparación tiene que ver con cómo el contexto, cómo las personas, cómo podemos nosotros finalmente generar un espacio que nos permita reparar, que nos permita trabajar en base a cómo yo resignifico, cómo yo vuelvo a posicionar mi ser, mi espacio, empoderarme una vez más de quién soy yo, sin que sea el abuso el que defina esa personalidad, sin que sea el abuso el que defina cómo yo me puedo relacionar con los demás. Estamos una vez más intentando contactarnos con Paulina. Si me dan un segundo, allí le estamos enviando una vez más la invitación. Claro, por aquí nos comentan la reelaboración de la experiencia para retomar el proyecto vital. Por supuesto que sí. Mira, ahí Paulina, para mí es súper interesante esto, ¿no? Hablando de resiliencia, cómo nos enfrentamos a los efectos adversos. insistiendo. Mira, No, yo creo que impresionante. puede ser que sea mi señal, porque es muy extraño que comienzo a escucharme, después ya... Yo sigo conectada al live, pero se queda sin sonido. No te preocupes. Estábamos hablando de la resiliencia y cómo afecta el contexto y el entorno. Sí, ¿sabes lo que yo quería tomar? Quería tomar el caso de Antonia, que ha sido como tan conversado por la sociedad, a propósito también como que es un tema de todos. Y para hablar justamente de la importancia de los otros, ese es un caso donde justamente lo que yo creo que pasa cuando Antonia decide tomar la decisión también debe haber sido una sensación justamente de no haber podido pensar en un futuro, de no haber, de sentir una soledad y una como imposibilidad de ver más allá. Me ha tocado como acompañar muchas víctimas donde justamente la idea del suicidio como una idea de la imposibilidad de un futuro o la imposibilidad de la vida. Eh, y con todo el respeto también de conmemorar a Antonia y todos quienes sufren también como esta experiencia, me parece también que tenemos una responsabilidad social, o sea que la resiliencia se construye en los vínculos comunitarios, colectivos, no solo familiares, o sea, lo más importantes también son como las figuras primarias de cuidado, pero también de toda la sociedad y qué responsabilidad nosotros tenemos ahí. Yo cuando hablo también de resiliencia me gusta también plantear la resiliencia desde los vínculos, desde cómo a través de la historia vincular de cada ser humano, de cada persona, se pueden ir sembrando semillas que te permiten utilizar herramientas en momentos desestabilizadores, donde sientas que existe la posibilidad de que hay un otro que te acompañe y poder seguir sosteniéndote en la vida. Incluso eso es lo que permite por ejemplo, una relación terapéutica que pueda ser reparadora, cuando a veces también hay todo un entorno que no acompaña en la experiencia de trauma. Entonces, me parece muy importante también creo que es un tema desde como las políticas públicas hasta como lo más, el núcleo de la familia, de tipo de familia que sea, digo, pero la familia más cercana. Creo que, por ejemplo, como país también vamos valorando los vínculos, es un tremendo desafío hoy, cómo vamos a establecer nuevas relaciones, cuáles son cómo vamos a comprender la experiencia de los niños, de las niñas ahora, desde los colegios, desde la relación como desde los profesionales de la salud que están en contacto constante con un montón de niños, niñas, mujeres, hombres que viven situaciones abusivas y que un encuentro vincular seguro, respetuoso de los tiempos puede permitir
que se active un recurso resiliente que permita, por ejemplo, interrumpir una situación abusiva y creer que eso va a poder detenerse y va a poder tener un alivio. Porque muchas veces, cuando una situación abusiva no se devela, es por haber creído también que que esta situación no va a cambiar, es decir, que no hay un futuro distinto. Entonces, cuando en el vínculo con otro, en el lazo que tú puedes establecer, incluso en un encuentro cotidiano, hay alguien que te entrega un mensaje de que es posible que tu dolor sea escuchado, sea mirado, sea validado, sea creído, que te crean, que tenga un lugar, da la posibilidad de que ese futuro pueda ser distinto. Y ese es por eso a mí me gusta pensar la resiliencia no solamente como la posibilidad de adaptarte para vivir mejor. A mí me genera mucho ruido algunas definiciones como de la resiliencia, como con una postura como, como si fuéramos, porque de hecho el nombre resiliencia tiene que ver con cómo máquinas como pueden volver a funcionar. Pero cuando a la resiliencia le damos ese matiz vincular y ese matiz también de los vínculos que se construyen en la historia, yo siento que son como semillas que se activan al momento que te encuentras con otro y sientes que hay una posibilidad. Yo siento que en el caso de Antonia, de lo que se ha sabido en los medios, ella trató de decir cosas a otros. Porque siempre en las dinámicas abusivas no solamente es víctima-agresor, también hay un entorno que participa, ya sea de manera protectora, como testigo, de distintas formas. Eh, y creo que la resiliencia, desde una perspectiva también vincular y en la historia, también nos permite y nos va a permitir a que no haya más Antonias. A que no haya más víctimas que se sientan solas y que sientan que no hay un futuro más allá. Sí, de todas maneras, Pauli, y te agradezco infinito que hayas traído la memoria de Antonia como referencia también de muchas otras que no conocemos, entendiendo que claramente me voy a tomar del hilo. Tú eres una profesora que siempre en los diplomas habla de estos hilos, ¿no? De los hilos que vas tomando para elaborar ciertos conceptos, y me voy a tomar del hilo que tú hablabas. ¿Cómo se formó esto en lo vincular? Antonio trató de contarle a otras personas, colocando a Antonio y en memoria y en respeto a ella, a su nombre, pero cómo las personas, qué contextos humanos favorecen entonces estos procesos de resiliencia, cómo, en dónde están, cómo lo podemos hacer. ¿Será que los profesionales, y ahí lo vuelvo a llamar para reflexionarlo al respecto de la pertinencia de la resiliencia en nuestro diplomado, se puede aprender, Paulina, se puede aprender a ser resiliente o a ejercitar o a transferir herramientas de resiliencia? Entonces, como la pregunta más o menos sería eso, ¿qué contextos la favorecen? ¿Y esto es una virtud con la que nacemos las personas o por el contrario es algo que podemos ir trabajando, Paulina? Sí, mira, ahí también aparecen como distintos como tipos de resiliencia, ¿sí? Hay un tipo como de resiliencia más primaria que se puede construir, por eso también yo trabajo, bueno, trabajo en el Observatorio de Violencia Obstétrica con temas de salud mental perinatal, a propósito justamente de que desde que nacemos es posible que los vínculos establezcan elementos de protección, de seguridad y, por ejemplo, sembrar y construir recursos resilientes, ¿sí? Que en el fondo es tener la posibilidad de tener un lugar en el otro, poder sentir que desarrollar un vínculo de confianza, de respeto por tus tiempos, de respeto por tu cuerpo, desde que naces con tus cuidadores y tu entorno cercano, pero principalmente los primeros con cuidadores primarios, que la figura que puede ser madre, padre, y muchas veces también quienes no son criados directamente con madre o padre, con otros cuidadores que cumplen esa función y que instalan también esa resiliencia primaria que queda registrada en la memoria. En la memoria, los distintos tipos de memoria también, en bebés, desde que son cuidados y sostenidos como corporalmente, también ese cuidado y la memoria corporal de sentir que hay otro que te sostiene, ya te facilita también una resiliencia primaria que te permite que ante un evento desestabilizador te vas a sentir sostenido porque así lo fuiste, ¿sí? Y hay Sí. otro que puede estar y puedes proyectar un más allá cuando ocurre algo que te duele. Eh, y eso se instala en el vínculo y en la constitución psíquica en los primeros tiempos de vida. Eh,
luego ocurre también algo que se llama como resistencia resiliente, y que es algo como que cuando hay situaciones donde, como de desesperanza, donde ha sido como violentado crónicamente, y ocurre en contextos, o sea, en muchos contextos en nuestro país, donde la violencia es parte del barrio, es parte de lo comunitario, hoy vemos también cómo se agudizan también muchos tipos de violencia, cómo nos sentimos como cotidianamente también como violentados con algunas formas también de abordar las situaciones sociales. Pero cuando esa violencia también se da a nivel intrafamiliar, estoy hablando como todo tipo de violencia física, sexual y sostenida, y no pudiste tampoco, no se pudieron instalar como estos primeros vínculos de cuidado y no tienes esa noción, aparece como una desesperanza y una noción como si se dijera como para qué voy a creer en algo más, e incluso aparecen como reacciones de querer dañarse a sí mismo, dañarse a otros, por el dolor, por las heridas de la victimización, del estar sometido a un constante maltrato, y aparece como una resistencia a desarrollar estos recursos resilientes. Pero ante eso aparece la resiliencia que yo llamo como esta resiliencia que es más vincular, que puede aparecer como en un segundo momento, que es cuando aparece un otro, que puede ser cualquiera del entorno, y por eso es tan importante, y a mí me gusta mucho que en el diplomado participen profesionales de distintas áreas. Y estoy hablando como profesores, educadores, profesionales de la salud, desde técnico paramédico, desde en el consultorio, quien recibe, en distintas organizaciones comunitarias que a veces trabajan no necesariamente desde una profesión, pero desde una temática que los mueve y acogen temáticas quizás de infancia y en recreación, pero de pronto aparecen temáticas de victimización, y poder ser como un agente resiliente es sumamente significativo. Pienso en abogados, en jueces, que pudiesen como reconocer y manejar como estas temáticas desde una postura de que cada persona podemos ser como un ente que potencie esta resiliencia vincular, que a lo mejor también recuerde algún registro en la memoria que quede de esa persona, de que hay algo que la va a hacer como superar ese dolor. Eh, y eso es algo que ya es social, o sea, yo apuesto también que es súper importante los mensajes que nosotros socialmente enviamos, desde cómo se abordan los casos comunicacionalmente, desde las políticas públicas, desde cómo es que se hablan las campañas publicitarias, de cómo se habla del abuso, de cómo se habla del cuerpo, de cómo se habla de la intimidad, de cómo se habla de la mujer, de la infancia. Y eso va generando también nociones que permiten que los vínculos vayan siendo más cuidadosos. Eh, y eso creo yo que son eh, como tres niveles que pudiesen como distinguir cómo es que se construye la resiliencia. Todas las personas creo que tienen también la singularidad de distintas formas de poder enfrentar eventos desestabilizadores, incluso un mismo evento desestabilizador, un mismo trauma, porque a veces yo siempre les digo como a las personas que yo acompaño, ¿no? Porque es importante que en este proceso conocer cómo esto te afectó a ti. Tú puedes decir como viviste una situación de violencia sexual y te vas a ver afectada igual, eh, pero no por eso no te vas a ver afectada igual que tu compañera, que tu compañero. En todos es distinto. Claro. Y ahí tomándome de lo que tú estabas comentando, quiero aprovechar de responder un saludo. Nos están escuchando desde Talca, así que quiero agradecer a quienes nos están viendo desde las regiones. Em, También tú comentabas allí, Paulina, la necesidad y esta importancia de que muchos profesionales de diversas disciplinas estén como incorporados en el diplomado, ¿no? Y ahí me tomo el atrevimiento de comentar que también estamos elaborando y trabajando en un diplomado de bienestar socioemocional, que también tiene mucho que ver con este tema de la resiliencia, ¿no? Yo no sé si quizás las personas que nos están acompañando tengan esta misma idea que yo, pero a mí me parece que históricamente la resiliencia siempre fue vista como este valor o esta capacidad muy particular, ¿no? Como a mí me pasaron también estas cosas y mira, yo lo logré de esta forma. Y me tomo entonces de esta última idea que tú comentabas y de un comentario que nos hacen por acá por el chat que nos dice
el que se cuestione el sentir de las víctimas y el querer una justicia distinta a la legal también es violento. Y claramente aquí lo que estamos, yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú nos estás comentando de un evento traumático, por más similar que sea entre uno y otro, impacta de maneras muy diversas, dependiendo de las personas, de sus contextos, de sus espacios. Y ahí entonces te quiero hacer una pregunta como un poquito más en profundidad, y si nos pudieras dar una breve introducción y relato de entonces cómo se relaciona la victimización con la resiliencia. Y quizás ahí definir un poco, Paulina, si nos puedes ayudar, como les comentaba a todos y todas, Paulina es psicóloga, experta en trauma. ¿Qué es la victimización entonces? Porque sabemos que el abuso sexual existe, sabemos que genera daño, que tiene consecuencias, pero ¿qué es la victimización y cómo se relaciona entonces con este concepto de resiliencia que tú nos estás proponiendo? Ujú. Sí, importante también entender y hacer como la puntualización de la victimización como un proceso, ¿sí? Y en este sentido también un proceso que se da en una relación, en una dinámica, y una dinámica que también se da como con distintos participantes, ¿sí? En el proceso de victimización también hay distintas etapas en esta relación que se va estableciendo entre víctima y agresor, ¿sí? Y el proceso de victimización también implica que hayan como es distinto en cada víctima la experiencia abusiva, porque cada proceso de victimización es distinto, porque es una relación que se da con distintas características particulares. No es lo mismo, se da en un entorno particular, por ejemplo, para tomar los casos también, la mayoría de los casos también ya sabemos que son procesos como de victimización intrafamiliares, como desde como la estadística, lo que se dice también como en Chile, eh, implica también muchas veces que haya una vinculación previa, es decir, que sea un agresor conocido. Y el proceso de victimización se da desde el momento en que se empieza a generar también como, incluso antes, una relación previa, que puede ser como una relación de juego, una relación afectiva, y se empieza a generar también ahí como un vínculo, que es lo que también es lo que confunde generalmente para poder como develar o detener como la situación como abusiva. Y esto es parte del proceso de victimización. Esto se genera desde antes. No es el hecho mismo. La victimización no es el hecho y el evento abusivo propiamente tal. Y es súper importante conocer que la victimización es un proceso, porque también así entendemos qué parte del proceso que la vivió, que la víctima, en qué parte del proceso, cuál de esa parte le duele, que a veces es como la relación que tenía antes, a veces es cómo es que creyó y después se vio en este evento abusivo, o el después, el cómo se instala el secreto, el cómo se instala el que no se hable, el cómo siente que no puede hablar, o que no sabe, o que no se entiende, o hay una confusión, o el después, que es parte también de este proceso cuando después decide hablar y con quiénes decide hablar. Entonces, si tú entiendes también como la victimización como este proceso, además de darte cuenta que es singular y particular en cada persona, en cómo lo vive, también te das cuenta que hay distintos participantes y que hay dinámicas relacionales que determinan la experiencia abusiva y ese sentir y esa particularidad de la herida, ¿sí? Entonces, es en ese momento donde si tú comprendes también la victimización como ese proceso relacional, también entiendes que hay relaciones que también pueden sanar, que pueden ser también resilientes y permiten también pensar como en un más allá de ese proceso de victimización y no generar esto que es como quedarse como en esta posición como de víctima constante en la vida en el sentido de siempre esta herida se repita en otras situaciones. Porque se puede dar un proceso de victimización que durante mucho tiempo no se devela y esa dinámica se instala y se repite en otras situaciones en la vida. Y esa herida
se siente de nuevo, por ejemplo, estar de nuevo en situaciones de dominación. La violencia es una situación es un tema de poder. Hay siempre una posición de poder ahí, de distintos tipos de poderes, de edad, jerarquía, distintos abuso como por el uso del cuerpo, pero siempre una situación de poder. Entonces, cuando el proceso de victimización puede seguir repitiendo, cuando se sigue estando en relaciones como de poder, en las cuales no hay herramientas para poder como decidir, sentirse como autónomo, se queda en una constante posición como de indefensión. Y cuando esto se cristaliza y no hay un entorno donde vínculos puedan decir como, pero ¿qué te pasa? Vínculos donde no haya dominación, vínculos resilientes, vinculares, donde tú puedas decir, oye, cuestionarte también esta posición, que las cosas sean distintas. O sea, no tengo por qué seguir en esto, o decir, esto parece que no es tan así, como parece que esto no era un juego. También, aquí es muy importante, y esto que también abordamos en el diplomado, que es la etapa evolutiva, que es muy importante también desde los distintos momentos y tiempos de la vida, no solo está la singularidad del desarrollo de cada persona, sino que también la etapa del desarrollo en la que se está es distinta, y eso va a implicar también distinto cómo vive el proceso de victimización, y eso es súper importante. Entonces, la resiliencia y la victimización van muy de la mano, porque los recursos resilientes pueden favorecer que un proceso de victimización se detenga, que se pueda develar y que se pueda creer que se sale de esa posición que se sigue repitiendo en la vida. Entonces, si me explico cómo... Sí, sí, totalmente. Y me voy a salir, no sé si me voy a salir, pero te quiero invitar a hablar de dos cosas que a veces parecieran estar como rozando el tema de la resiliencia, ¿no? Y una de ellas es el tema del perdón. Como que hay un imaginario a veces colectivo que también tiene mucho que ver con que, bueno, en Latinoamérica tenemos una gran influencia del catolicismo, donde pareciera que parte del proceso de reparación y de ser resiliente es perdonar. Yo en verdad me cuestiono un poco si esto en realidad tiene una cosa que ver con la otra. Y a mí me gustaría, Paulina, por lo menos en la fundación tenemos como un criterio en términos de que el perdón es algo que realmente no tiene que ver con la justicia, es un proceso muy personal. Y a mí me gustaría una reflexión tuya, Paulina, o sea, ¿en verdad será tan necesario este concepto de perdón para generar resiliencia en una persona que ha sufrido victimización en la esfera de la sexualidad siendo niño? Desde la clínica yo tengo la misma postura también que ustedes tienen como fundación. A mí me parece que ese es un proceso como singular, es una decisión. Creo que también hay aspectos culturales a propósito como de una cultura como catolicista, como judeocristiana, que instala ahí también como el perdón y la culpa no están como muy separados, entonces como que instala también dinámicas que son bien complejas y que no validan tanto como la experiencia personal, y que finalmente desde la experiencia personal sacas los recursos para poder superar eventos como devastadores como un trauma. Entonces, yo creo que es una decisión personal, no sé si tiene que ver con la resiliencia. Yo creo que es difícil también. Yo creo que hay que escuchar a cada víctima, y también escuchar desde el respeto de que si mi posición ahí, yo no voy a instalar en la necesidad del perdón. Creo que el perdón no es un elemento en sí reparador, pero supongamos que hay una persona que haya sido criada en la cultura como católica y que el perdón tenga sentido, como para ella como espiritualmente, más allá de que yo, Paulina, no lo crea, pero en mi posición clínica, si yo escucho que alguien es para esa persona, tiene un sentido, y tiene un sentido también desde lo simbólico, desde como a veces ese perdón tiene mucho que ver con perdonarse también a sí mismo, como cuando se siente también como sensaciones como de, porque a estas personas pueden sentir culpa y tú le puedes decir, no, tú no tienes la culpa, pero igual seguís teniendo la vivencia de la culpa. Eso no es el Claro. proceso. Y a veces se requieren, de acuerdo como el lugar, la cultura en la que están,
elementos que les hagan sentido. Y siempre y cuando ese perdón no implique actos que puedan poner en riesgo la integridad psíquica de quien yo estoy acompañando, que no Claro, pase a un acto, porque tú puedes trabajar esto. eh, Hay personas que no quieren nada con el perdón y el perdón a veces no es tema desde lo terapéutico, por ejemplo. Pero hay personas para las que sí siempre está muy ligado a un elemento también como una cultura, como de la culpa y el perdón. Entonces ahí es importante ir trabajando cómo desligar esto, como a quién se necesita perdonar. También es importante entonces hablar del perdón y perdonarse a sí mismo, cuando se siente también como sentimientos como de haber favorecido esto, de haber participado. Entonces ahí entramos como en esas lógicas, pero ahí creo que es importante, más que decir como no, eso no, sino que facilitar también el que se puedan como perdonar a sí mismas las personas cuando se sienten como muy culpables por haber sostenido como una dinámica así. Entonces, Paulina, como, sí, sí, ya esto que tú me estás comentando ha generado bastante interés en quienes nos están acompañando. Mira, te quería comentar que muchas de las personas que nos están comentando es, ya, ¿y esta culpa dónde se está instalando? ¿Por qué una persona que puede racionalizar, que realmente no tuvo participación activa de forma voluntaria, con consentimiento? Y aquí quiero una vez más, bueno, recordarle a quienes se están uniendo que estamos con Paulina Sánchez, psicóloga, experta en trauma, directora del Observatorio de Violencia Obstétrica. ¿Por qué las víctimas, independientemente de su edad y haciendo una vez más mención y memoria, Antonia, dónde se instala esa culpa? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que hay en esta relación vincular que hace que yo, siendo víctima, sienta culpa de lo que está ocurriendo? ¿Tendrá algo que ver en cómo el contexto me recibe? ¿Será que el contexto pudiera cambiar un poco? ¿Qué opinión te merece esto? sí, o sea, a propósito, bueno, Antonia, yo considero que también el entorno es central. Eh, bueno, es que hay como dos niveles también, como en el proceso de victimización, y ahí es donde se entrelazan como la victimización y la resiliencia del entorno. En el proceso de victimización, en la misma dinámica, se pueden generar como estrategias de quien agrede también, que confunden y pueden dejar como en posición también como de quiero o no quiero, como esto del consentimiento, que se cuestiona también como en víctimas, como por ejemplo el caso de Antonia, ¿sí? Eh, por eso también es tan importante, y ahí viene como tú esto lo enlazas a el entorno y lo que socialmente, incluso discursos, como cuando se dice no es no, cuando se dice como una mujer que no te está dando como el consentimiento, entonces es violación, cuando se empieza como desde el entorno a instalar discursos. Eh, y entonces ahí en ese proceso es donde se genera como se puede, o sea, en niños más pequeños, efectivamente, en dinámicas de juego, cómo poder distinguir quién es parte de tu familia, de tu entorno de confianza, que te han dicho que la familia todos se quieren, todos están juntos, nadie dice que no, nadie elige si no querí, si no te gustó como el perfume del tío, porque no te gusta nomás, tenés que abrazarlo igual. Eh, y estoy acá, niño, estamos jugando, cómo entender que esto no es un juego cuando previamente se empezó a instalar esta dinámica y se genera ahí una confusión que es difícil a veces decir, los niños tienen la experiencia, bueno, yo quise ir a jugar, a mí me gustaba ese juego, yo quería a mi tío, entonces como chuta, me siento culpable porque yo quise algo que después además yo me sentí mal o otros me muestran de que esto no tiene que ser y entonces ahí aparecen como esos sentimientos de culpa, pero es un proceso que es importante respetar que aparezca a los tiempos de cada persona, no instalar como eso no tenía que ser así, él tenía la culpa, tú no, a ver, espérate, como que la comprensión ahí hay que permitir como los tiempos de cada persona que vive esta experiencia. Entonces, y hablamos también de otro tipo de víctimas, como víctimas también ya donde
como el caso de Antonio, donde se habla del tipo de consentimiento. Bueno, si tú te fuiste con él porque dices que no querías, y se empieza a cuestionar ahí, y ahí ya entramos en elementos como del entorno culturales, de cómo es que también instalamos y confundimos y entregamos mensajes como que si una mujer ya está si una mujer está con una conducta determinada y se va con un hombre, entonces como no puede ella después decir que no quiere tener relaciones sexuales. Sí, Claro, tiene que, entonces, y ahí también entra una confusión eh, de si, y ahí sí hay una sensación de, pero es que yo me fui para la casa de, muchas chicas también adolescentes y mujeres, es que yo le contesté la llamada, es que yo le contesté el mensaje, pero contestar el mensaje no significa decir que sí quiero, te doy mi consentimiento para tener relaciones sexuales. O sea, eso es o estar vestida de una manera tampoco, o haber consumido alcohol tampoco, o estar sola tampoco. Entonces ahí yo entro ya a cómo hay elementos que tienen que ver con determinantes de género, que es un tema que tú sabes que yo también trabajo harto, cómo también es necesario instalar como la perspectiva de género para poder comprender también cómo los entornos están siendo protectores o no, o están también siendo favorecedores de resiliencias vinculares. Es muy bonito esto, por ejemplo, el caso de Antonia, me ha pasado como acompañar a mujeres que sienten que esto de ya no se sienten tan solas, porque hay muchas mujeres que hacemos visibles socialmente, o sea, en verdad tiene un efecto para las víctimas sentir que hay mujeres que también están acompañando, mujeres, hombres, niños, niñas, pero que este es un tema que ya que estamos haciendo como responsabilidad social. Por ejemplo, está el tema o sea, en diciembre aparecen las tesis, con todo esto de, y la culpa no era mía, ni dónde estaban, ni cómo vestían. Y el otro día pensaba en un podcast en el que yo participo, que aprovecho de Maternidades Salvajes, si quieren conocerlo, y hablamos de estos temas. Eh, y hablábamos de chuta, Antonia no escuchó las tesis, no alcanzó a escuchar a las tesis. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese podido bailar y escuchar las tesis y sentir que la culpa no era de ella y sentirse apoyada por otras que también vivieron lo mismo y poder sentirse también como reforzada ahí, en algo más colectivo, que no solo es el entorno como social directo, como puede ser el colegio, un profesional de la salud, o bueno, los jueces evidentemente que toman decisiones, pero ¿qué pasa si también tú veis que hay un colectivo que está como levantando estos temas? Eso también instala en la memoria la posibilidad, el reactivar como el pensar en un futuro, claro. porque hay otras que también. Y eso también se da en distintos niveles. Eso también es como bien bonito, como eh, la desculpabilización se puede dar de distintas maneras. Es singular en cada mujer, pero también yo creo que hay algo de lo social que facilita la desculpabilización. O sea, y creo que también los procesos de victimización también creo que tienen singularidades de acuerdo a la cultura y el territorio particular. O sea, aquí en Chile se dio esto, por ejemplo, el movimiento de las tesis y generó también como el despertar y facilitó muchas cosas. O sea, yo lo vi en muchos procesos también que yo acompaño, cómo se generó como un cambio, cómo era tema, cómo lo vivieron. A veces es como chuta, a mí me cuesta como sentirme como tan libre para bailar, por ejemplo, las tesis. Otro, no, yo lo voy a ir a bailar. Otro, no quiero bailarlo, pero en realidad sí. Como distintas posiciones también, no es necesario como adquirir como ese lugar, como desde el activista. Pero hace pensar, y eso creo que es bien bonito y se agradece también, y yo quiero pensar también en algo como a propósito de la historia en Chile de las violencias, que hay nuevas generaciones que instalan en lo público mucho más el tema de las violencias, el tema del no es no, el tema como de los cuerpos y de los cuerpos y el respeto de los tiempos. Hay algo como de las nuevas generaciones que también están diciendo como no más abuso y distintos mensajes que también facilitan
el recurso como resiliente, pero con el vínculo que tú tenés con el colectivo al que pertenecís. Porque imagínate si tú estás en una cultura que dices como nadie te va a creer porque todos están como pensando en sí mismos, desde una perspectiva individual, en satisfacer necesidades individuales, ¿a quién le va a importar esto y quién me va a creer y cómo le explico? De que yo en realidad quería solamente conversar, pero me vi ahí y no pude decir que no. Paulina, sabes que me quedé en medio de toda tu conversación que tiene tanto matiz y tanta humanidad, cosa que te agradezco infinitamente. Quedé pensando en que quizás pueda haber alguna persona que nos esté escuchando que de manera personal o indirecta sepa o conozca de alguien que definitivamente se siente muy sola, que no logra visibilizar o que no tiene en este contexto de vida alguien que pueda como tenderle la mano en forma gráfica. ¿Qué podríamos decirle nosotros a esas personas, Paulina? ¿Cuáles podrían ser herramientas para transitar desde la desesperanza a la resiliencia? Pensando en que tenemos esta persona que se siente muy sola. Te lo comento de hecho a propósito de, bueno, de ciertas personas migrantes que están muy solas en Chile. Chile ha tenido como este posicionamiento respecto al abuso muy fuerte, cosa que no ha pasado en otros países del sur del continente y que se encuentran aquí en un país muy movido en esto, pero muy solo. ¿Qué les podemos decir a esas personas que para que transiten desde este lugar tan oscuro, tan solitario, a un contexto que favorezca la resiliencia? Ay, qué bonito eso que tocáis también. Bueno, dos cosas. El que, claro, siempre también, yo cuando participo como en instancias, bueno, antes en la vida real, hablando, y ahora también como virtual, es bien importante hacer un llamado a quienes se están sintiendo también como interpelados en estos sentimientos de culpa y en no querer hablar. Y cómo estas instancias pueden ser como unas instancias también como de un entorno resiliente. O sea, yo creo que las fundaciones eso es lo que instala. ¿Sí? A mí por eso también me gusta el proyecto de la fundación, como que instala todos estos como lineamientos. Eh, y, que, y que creo que si hay alguien, por ejemplo, escuchando esto, es porque hay algo también que cree que puede ser distinto. Eh, si hay alguien que está escuchando esto y tiene a alguien cercano y está movido a escuchar esto porque quiere saber cómo poder acompañar a esa persona cercana, que no duden eso, de estar ahí. Creo que hay algo como de la presencia eh, que es súper importante como de instalar, como no quedarnos solos. Es bonito lo que tú dices porque también yo siento que así ambas tenemos la posibilidad de transmitir un mensaje a quienes se puedan estar sintiendo solos o solas y que sienten que no hay no hay la posibilidad de un futuro distinto. Y sí lo hay. Y eso no es fácil, no es tan fácil, es como un trabajo, y lo digo como terapeuta, es como un trabajo como que es sostenido y es constante. Eh, pero creo que es una responsabilidad también que todos tenemos de poder enviar mensajes de que estamos presentes. Y no solo presentes como porque aquí estamos en este tiempo y espacio, sino que una presencia como conectada, desde también como, desde la escucha, desde el sentir también como la dificultad que tiene otro de hablar, de no obligar, de respetar los tiempos y la forma de vivir esa experiencia. Creo que es súper importante también que vayamos como relevando más esas características también que yo creo que tenemos. El respeto por los tiempos, el respeto por la singularidad. Y creo que siempre podemos, y quienes puedan estar escuchándonos, que cuenten también como con espacios como la fundación y como un montón de otros espacios en los cuales estamos como abiertos para, sin cuestionar. Sí, a veces sí, la pregunta es desde la confusión, está bien, no tienes que saberlo, no tienes que dar la información. A veces también en algunos lugares cuando se devela una situación como abusiva, se genera esto. Por eso es tan importante como el diplomado, para formar en esto, como no tienes que investigar. En algunos lugares, o sea, la investigación corresponde a una entidad particular. Nosotros podemos muchas veces cumplir un rol de acoger y un rol que es tan simple como el ser humano, que es escuchar y estar. Y poder sostener además, porque es rudo también sostener algo que a otra persona le está doliendo, que a veces para mí, claro, yo trabajo en esto, pero hay quienes no trabajan y que quizás tampoco cuestionar a que
cómo lo escuchaste, como criminalizar también, porque hay muchas personas que también han vivido situaciones de violencia y que no es tan fácil escuchar la violencia, pero si no te es tan fácil decir, mira, no me es tan fácil escucharlo, pero vamos a buscar ayuda. Eh, y creo que ahí también, en la medida que nos podamos mirar más, escuchar más, yo creo que lo que se ha vivido en Chile estos últimos tiempos, la crisis social, la crisis hoy sociosanitaria, nos ha removido nuestras formas de vincularnos. Y eso también que nos remueva en las formas de escucharnos cuando vivimos distintas situaciones de violencia. O sea, como ya no estamos tan... Y lo que tomáis, Vero, esto como en tu lugar también, de quienes están en este país, migrantes también, y que hay una situación eh, de sentirse también como acogidos. Creo que como sociedad tenemos mucho que aprender de facilitar, de vivir con las diferencias. Y cuando te digo las diferencias, las distintas formas de enfrentar, por ejemplo, la victimización, hasta las diferencias como culturales y formas de ser, y chuta que podemos aprender y enriquecernos, o sea, qué bueno que estáis acá, pero qué bueno que, pero ahí, claro, hay muchas como compañeros y compañeras también que, como tú, que tomaron la decisión de vivir en otro país, de apostar a algo, pero que la sensación de soledad, de desarraigo y de no tener vínculos, porque no estás en tu lugar donde construiste los vínculos, la cultura donde también te vinculáis, eh, y que tenéis que tener como recursos resilientes, como yo creo que tú los tenís, y yo siento así, pero también es importante que todos también nos hagamos responsables y entender que compañeros y compañeras que están en ese proceso tenemos que acompañarlos también desde un lugar vincular, desde entender lo que significa ese proceso. Y que también hay procesos que son continentales también a propósito de las violencias y de por qué también existe la migración. Entonces, esos son, bueno, ahí son varios temas como bien importantes que podemos conversar eternamente. Sí, total, total. Paulina, nos quedan escasos 9 minutos y yo tenía una pregunta para cerrar, pero nos acaban de hacer una que yo creo que es más significativa. Eh, Pensando, y quiero hacer un breve preámbulo, ¿no? Estamos muchos de acuerdo en que la forma en la que el sistema interviene y devela situaciones de abuso eh, constituyen ciertas violencias. Y si pensáramos en y soñáramos en un sistema más amable y más cariñoso, me preguntaría, y me pregunto si es que nosotros formáramos parte de ese sistema, Paulina, ¿qué le dirías tú hoy a la familia de Antonia y de todas aquellas mujeres, niños y hombres que han sido víctimas de este tipo de violencias y que han terminado con el lamentable desenlace del suicidio? ¿Qué les podríamos decir a estas familias, especialmente en este caso Antonia, que nos abandera, ¿no? A todos y a todas en este momento? Uh-huh. Sí, qué bonito, y agradezco la pregunta, porque me parece importante también como conmemorar y poder ir registrando mensajes no solo de apoyo, sino que son mensajes también como de vinculación. El otro día leí un reportaje que le hicieron al papá de Antonia, y que él hablaba y decía algo que desde ahí es que yo quisiera como responder, porque él decía, yo hice mi pega, como la crianza, pero hoy estoy viviendo esto que estoy viviendo porque hay otra familia que no hizo la pega. Yo aquí no quiero polarizar, en el sentido de que también hay toda una experiencia y una historia de quienes agreden, y eso también es comprensión de quienes trabajan esa temática. Pero hay algo que toca ahí el papá de Antonia, la familia de Antonia, que es esta sensación de también de sentirse como solos, como socialmente, de cómo es que, y esto es cierto, podemos cuidar, podemos desarrollar como factores de resiliencia, pero no vamos a... La violencia puede ocurrir igual, lamentablemente, y es por eso que creo que es importante el mensaje que yo les enviaría también, porque a mí con el caso de Antonia me resuena mucho la soledad. Eh, Decirle también que si su hija se sintió sola es porque también como sociedad estamos fallando.
en cómo estamos como comprendiendo los procesos como de victimización sexual, y que creo que ahí tenemos que seguir trabajando. Y decirle a él también y a ellos como familia que hay mucho trabajo por hacer. Con ese dolor no están solos, porque es una responsabilidad social. Y creo que a mí eso me mueve, por lo menos yo pienso en la clínica y el trabajo con trauma, en general la clínica también entendiendo lo social, desde dónde estamos situados. Y creo que ahí tenemos una responsabilidad, y por eso a mí me gusta el trabajo que hacen desde la fundación, porque instalan también esto de cómo también hay algo desde el trabajo, como con la sociedad, en el sentido de cómo se instala la temática y cómo se visualiza y cómo comprendemos el fenómeno del abuso sexual. Y, y hay muchas familias que pueden estar viviendo esto, que pueden ser como los padres, la familia Antonio, que también pueden estar teniendo miedo. El miedo paraliza, y la sensación también de soledad es la que más nos aísla. Y eso también nos habla como de sentirnos como más, como desde un individualismo que nos quiere como este sistema que ya me empiezo a aprender y yo me pongo crítica, pero creo que nosotros en la medida también que somos capaces de poder conectarnos y decirles, no están solos, existimos quienes trabajamos por esto, organizaciones, y quienes fallamos somos todos, o sea, no desde una culpa, sino que desde la responsabilidad de poder hacer como una sociedad distinta que aborde todos los tipos de violencia y en particular la victimización sexual. Bueno, Paulina, de verdad te agradezco mucho. Se me hizo una hora demasiado corta. En verdad es un agrado contar contigo. Agradecer a todos y todas quienes nos acompañaron. Estuvimos con Paulina Sánchez, psicóloga, especialista en trauma, aliada de la Fundación, profesora de nuestro diplomado de abuso sexual infantil. Paulina da 4 sesiones bien intensas. Y claramente me siento muy contenida en tus palabras, Paulina, de que esto es un trabajo colectivo y que es necesaria la formación. La verdad, ojalá que se sientan estimulados por participar en nuestro diplomado de abuso sexual y en nuestro diplomado de bienestar socioemocional en el aula, pero la verdad es que aquí tenemos que tener un pensamiento como colectivo, un pensamiento comunitario, formémonos, trabajemos, hablemos de estos temas. Y la verdad es que probablemente hayan personas en nuestro entorno que sientan que no pueden hablar, pero hagámonos nosotros faritos de luz, abramos los temas en nuestros contextos. Si estamos en algún espacio, digamos que trabajamos en esto, quizás podamos ser este hilo de la madeja que tan ilustrativamente utiliza Paulina en sus sesiones, de donde alguien pueda tomarse y afirmarse. Así que yo les agradezco muchísimo. Recuerden que Fundación para la Confianza es una organización de la sociedad civil. Nos dedicamos a atender víctimas y a prevenir el abuso. No están solos, estamos disponibles. Paulina seguramente también por sus redes sociales va a estar muy atenta si alguien necesita alguna orientación. Y nosotros quedamos muy conmovidos por esta sesión y los invitamos a nuestro próximo live el miércoles de la semana que viene a la misma hora. Y agradecida contigo, Paulina, que tengan una muy buena tarde y sigamos luchando todos por un mundo sin abuso. Así que muchas gracias, Paulina. Gracias a todos los que escucharon, que hicieron sus preguntas y comentarios. Un abrazo y que les vaya muy bien. Hasta luego. Querida, chao para todos.